Buenas, voy a presentar el ejercicio número 3 del tercer corte, que consiste en convertir una señal análoga en digital y poderla visualizar en una LCD. Aquí incluimos las librerías, el stream. Con esta línea le decimos al PIC que vamos a trabajar con un oscilador interna de alta velocidad, perro guardián en off para que no se nos reinicie el PIC, y nivel de bajo voltaje en off porque no vamos a trabajar con tensiones de bajo voltaje. Con esta acá definimos una constante en cual se divide en 8 para tener la condición que nos exige el PIC, que sea el FAT menor a 25 microsegundos y mayor a 0.7 microsegundos. Con con esta división obtenemos el inverso de la frecuencia, obtenemos el periodo. Acá declaramos la frecuencia o la velocidad del oscilador de 8 MHz, otra constante de time de 10 milisegundos. Estas son las configuraciones de la LCD, que ya las hemos trabajado anteriormente. Declaramos unas variables recibe no retorna, como es el void settings, recibe retorno void data LCD y void data LCD2. Declaramos una variable tipo char de 17 posiciones, recibe solo los datos positivos, canal lo inicializamos en 0 y otra llamada ahí. Declaramos unas variables tipo flotante, que es conversión 2 y conversión 3. Declaramos una variable im de 16 bits llamada digital. Declaramos una variable de tipo interrupción que la llamé voltaje temperatura, y acá declaramos unas variables para poder escribir en la LCD y las configuraciones de la LCD. Acá en void main pues va en settings, que es la función auxiliar que va la configuración del PIC. Acá 0x72 le decimos que vamos a trabajar oscilador interno de 8 MHz. 0x02 pues habilitamos los dos puertos análogos menos significativos del PIC, donde vamos a trabajar el potenciómetro y el LM35, que serían estos dos. Con el ADCON 2 obtenemos los valores del bit menos significativo al más significativo. Con el ADCON 0x01 pues encendemos el módulo de conversión. Pues tris B, tris C, tris D, tris E como salidas. La B, la C, la D, la E para escribir en los puertos. En settings LCD esta línea nos permite imprimir e incrementar en la LCD. Con esta encendemos el cursor y con esta le decimos que vamos a trabajar en las dos líneas de la LCD 8 datos. Y acá esta que se ve bajo pues con esta limpiamos la pantalla. Las interrupciones, con esta habilitamos las interrupciones globales, o sea, todos los tipos de interrupciones que hay en el PIC. Acá habilitamos las interrupciones periféricas
y acá habilitamos también la interrupción del conversor análogo digital, y con esto pues limpiamos esa bandera. Con esta línea de addcon0bits.dom encendemos el conversor. Acá con esta voice settings LCD, pues con esa habilitamos las configuración de la LCD. Con esta write rs igual a 1 pues nos permite escribir en la LCD. Acá con esta función auxiliar void LCD pues nos permite habilitar el enable, escribir esta variable tipo data en el puerto D, y con esta en el enable 0 pues ya deshabilitamos la LCD para no escribir más. En esta función de void interrupción llama vol, le decimos que cuando la bandera del conversor análogo digital se ha puesto en 1, pues con este address guardamos los datos de la conversión en el puerto B desde el menos significativo al más significativo. Con este address H pues del más significativo al menos significativo en el puerto, y escribimos eso en el puerto C. Le damos un delay. Después de eso, con el address H le damos un corrimiento de 8 posiciones y lo concatenamos con el address L. La conversión, esta conversión va a ser igual a lo que está en el digital, y estos 5 pues es el valor máximo de alimentación, y en 1023 pues son los 10 bits que vamos a trabajar. Hacemos eso y después lo multiplicamos por el digital, y ese valor lo obligamos a que se convierta en flotante, y ese valor que nos da acá lo guardamos en la variable conversión. Después de eso, cuando el canal sea igual a 0, a add con 0 le decimos que haga el cambio de canal y leemos el primer canal, que sería el canal del potenciómetro. Le damos un tiempo y nos dice acá este if que si lo que está es que si por bits RA4 es igual a 1, pues nos imprima data LCD. Vamos a ver qué hay en esa función auxiliar data LCD. Pues lo que nos va a imprimir ahí, o nos va a hacer esa función auxiliar, es que que nos guarde lo que está en texto y nos imprima esta palabra voltaje, y que nos imprima solo 2 dígitos después del punto. Acá en settings LCD pues le decimos que vamos a escribir en la primera fila de la LCD, y le decimos que i igual a 0 y menor igual que al string text y más, pues hacemos el corrimiento y del texto. Acá en YLC pues concatenamos textos con la variable i y le damos un delay después. Después de que ya haya pasado por esta línea de la función auxiliar data LCD, le decimos que canal es igual a 1 y le damos un delay.
Después de eso, si el canal es igual a 1, pues pasamos al otro canal, que es donde tenemos conectado el sensor de temperatura. Y declaramos unas variables llamadas anteriormente conversión 2, conversión 3, tipo flotante. Le decimos que a conversión 2 va a ser igual, multiplicamos el valor máximo por los 10 bits y ese valor lo multiplicamos por digital. Para poder ya pasar ese valor a valor real de la temperatura, pues hacemos eso y lo dimos en 0.01 voltios o 10 milivoltios, que es la resolución que tiene el LM35, y le damos un delay. Después de eso, si en el puerto A5 es igual a 1, pues nos imprima lo que está en data LCD2, que es que lo que está en texto y esta palabra temperatura, y que nos imprima después del punto 2 dígitos, y concatenamos con la conversión 3, que es lo que nos va a imprimir en la LCD. Con settings LCD y route 2 nos permite escribir en la línea 2 de la LCD. Con esta función for es i igual a 0 y menor o igual que el string del texto, pues hacemos el corrimiento del texto, y en write LCD lo que vamos a escribir en la LCD, concatenamos textos con la variable i, y después de eso le damos un delay. Después a canal le asignamos el valor de 0, le damos un delay y un retardo, y después le damos un delay a tap, limpiamos el conversor y ya, eso sería el código para el conversor análogo digital. Ahora vamos a compilarlo y a mirar de que sí funciona. Listo. Bueno, siendo las 12:08, pues vamos a buscar el código, lo cargamos, le damos a abrir, le damos OK, y de momento, listo. Pues vamos a ver el valor. En el valor del potenciómetro tenemos 4.65 voltios, y en el LM35 tenemos una temperatura de 150 grados. El voltaje 4.65, la temperatura 150.50 grados Celsius. Ahora vamos a hallarlo hasta el límite máximo, que son los 4.9995. Imprimamos otra vez el valor de voltaje, 5 voltios, y pues la temperatura. Ahora vamos a llevarlo a un valor intermedio o casi intermedio, lo mismo al LM35. Ahora imprimamos los valores del potenciómetro, el voltaje 3.30, y ahí en el potenciómetro pues 3.299, la temperatura 98 y 98.24 grados Celsius. Ahora vamos
a bajar más el voltaje, ahora sí a un valor intermedio 2.5, eso, y lo mismo la temperatura, un valor intermedio 75. Listo. Ahora imprimamos esos valores en la LCD 2.55 y ahora el valor de la temperatura. Listo. Ahora vamos a llevarlo al valor mínimo. Lo mismo el de temperatura, valor mínimo. Pues el valor mínimo son 0, sino que listo. Lo volvemos a imprimir 1.96, 0 voltios. Vamos a aumentar un poquito, es que estaba casi en 1, déjalo en 2. Casi, ahora subámoslo por ahí un valor de 14 grados, 14 grados, y el potenciómetro subámoslo un poquito, y ahí tenemos vamos a ver cuánto, 1.20 voltios, hay 1.2 voltios, ahí está, listo, eso era todo.